Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Bienvenidos sean todos y todas que sacan de este sabadito, este tiempo para compartir con nosotros, para conversar de temas que entendemos que son de importancia, de relevancia, no solamente para nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, sino para nuestras personas mayores, para nuestros profesionales que se conectan y para todas aquellas personas que están viendo, que están comenzando en esta tarea del cuidar, y para aquellos que creían que no son cuidadores también, que mientras van viendo los episodios van descubriendo que todos y todas lo somos. Así que bienvenidos sean todos y todas a este espacio en donde intentamos conversar de temas de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero con la invitación de hacerlos reflexionar, con la invitación de que se detengan por un momentito y piensen cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo yo. Y por eso hoy vamos a estar conversando de un tema que entendemos que es sumamente importante. Le titulamos Viejismos tumbando paradigmas, porque a medida que la esperanza de vida va aumentando, se hace más relevante, más importante reconocer y valorar las contribuciones que nuestras personas mayores no solamente le hacen a la familia, sino a la sociedad, al ambiente, a los grupos de trabajo, en el medio donde se desempeñan. Así que hoy, en este episodio, vamos a lanzarle una invitación para que reevaluemos, para que revisemos nuestras creencias, la forma en que rompemos esos moldes, la forma en que vemos las cosas, principalmente a nuestros adultos mayores. Va a ser una invitación a que no solamente digamos que queremos una sociedad más inclusiva, sino que pongamos nuestro granito de arena para que eso se dé. Así que si ustedes están listos, nosotros también aquí estamos listos en el estudio. No se retiren, que en breve comenzamos. ¿Qué significa realmente envejecer en nuestra sociedad moderna? El tema de viejismos tumbando paradigmas nos invita a reflexionar sobre los estereotipos y los prejuicios asociados a la vejez que afectan a nuestra percepción en la forma en que tratamos a nuestras personas mayores. Es por eso que hoy yo no soy el que voy a hablar de este tema, sino tengo una invitada de lujo que se haga de su tiempo para compartir con nosotros y ayudarnos a entender de qué se trata este tema, para ayudarnos a ir rompiendo como ese mostrito, no verlo tan grande, sino verlo más fácil de digerir. Y para eso yo tengo nuestra invitada de lujo, que es Denise. Denise, bienvenida. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación y muchísimas gracias también a todas y todos quienes, como bien comentaste al inicio, están haciendo un tiempo de este sábado. Espero que sea una charla muy provechosa para todas, para todos, que podamos aprender de forma conjunta, porque aunque yo sea la que va a hablar sobre un tema específico, también me llevo muchísimos aprendizajes de todas y de todos ustedes. Así que cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias. No, perfecto, de verdad que vamos a pasarla súper bien en una sociedad en donde esta parte del envejecimiento, donde la juventud se valora y muchas veces se idolatra. Es crucial que cuestionemos, incluso que desafiemos esa forma en que nosotros y nosotras vemos a nuestros adultos mayores, y por eso es que sabemos que vamos a pasar un buen tiempo contigo y nos vas a ayudar a entender. A todos los que no conocen a Araceli Denise Díaz Pedrosa, ella es licenciada en gerontología, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género, maestra en estudios culturales y doctorando en ciencias sociales. Es docente e investigador, y Denise, como nos gusta decir a nosotros, amiga aquí de Signos Vitales. Sí. Muchísimas gracias. Así que para empezar, a todas las personas que se están conectando nuevo al canal, que están debutando, ¿qué significa gerontología? ¿Qué hace una gerontóloga?
Pues muchas gracias por la pregunta, porque creo que se torna crucial. Normalmente cuando hablamos de gerontología todavía hay muchísimas dudas respecto a qué es, qué se hace, quienes quieran estudiar gerontología, pues entonces cuáles serían sus áreas de oportunidad. Específicamente la gerontología. Es una ciencia que estudia el envejecimiento de manera multidimensional y también me gusta decir que de manera integral. Y relacionando a este envejecimiento, que también tenemos que hacer como una gran división entre envejecimiento y vejez, el envejecimiento es como todo el proceso y la vejez es específicamente la etapa, pues lo que hace un licenciado o licenciada, en este caso en gerontología, es que somos profesionales transdisciplinarios que nos encargamos no solamente de ver todo el proceso de envejecimiento, sino por supuesto de poder atender a las personas mayores, atender los cambios biológicos, psicológicos, sociales, culturales que ocurren en el envejecimiento, pero también pues trabajamos con las personas mayores de la mano, de manera individual, pero también de manera grupal. Podemos coordinar, podemos supervisar equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios de atención gerontológica y en mi caso investigar y aplicar conocimiento que coadyuve al avance de la gerontología. Sé que definitivamente es súper importante la acción, la intervención de un gerontólogo, una gerontóloga en este proceso, como tú dices, de envejecer, porque nos permite tener una perspectiva más amplia, porque a veces creemos que es en ese periodo de tiempo, eso es lo que ocurre en ese momento y nada más. Sí, 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 y poder reconocer que todo esto es un proceso, ¿no? Todos los conocimientos que podamos adquirir a lo largo como de estas pláticas, de este espacio tan poderoso que tienes, pero también con los cursos, los talleres, con el tipo de alimentación, con los estilos de vida que tengamos, pues también pensarlo que no solamente es un beneficio en esta etapa per se y ahí se cierra, ¿no? Sino que podamos ver que todo esto es un curso, son trayectos, son trayectorias que nos acompañan y que sin duda, si algo extraordinario no pasa, nosotras y nosotros seremos esos adultos o adultas mayores de las que estamos hablando. Así que también tener en cuenta esto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de este tema, a mí me gusta muchísimo decir que nos reconozcamos en esas personas mayores, que si bien algunas personas ya tienen 60 o 65 años, dependiendo al inicio de la vejez en sus contextos, algunos no tenemos esa edad, algunas personas tenemos 20 años abajo del rango etario, tenemos 10 años o 20 años abajo. Y esto precisamente nos lleva a considerar que en nosotras y en nosotros también habita una persona mayor, ¿no? Cuando en México es el Día del Niño y de la Niña, que es el 30 de abril, todo mundo nos mandamos un mensajito de feliz día por la niña o por el niño que llevas dentro, ¿no? Pero nadie nos mandamos un mensajito el 1 de octubre para felicitar a esa adulta o adulto mayor que llevamos dentro y que sin duda si reconocemos que toda la vida es un proceso de envejecimiento, la gerontología siempre tendría que estar presente entonces como esa luz o ese faro que nos va a trazar las trayectorias cotidianas. Así es, así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Todos los que están viendo el episodio al momento con nosotros, a todos los que lo están viendo diferido, dejen su comentario en la caja de comentarios, déjennos saber desde dónde se están conectando y qué opinan de este tema de viejismo. Díganme cuál es una definición de viejismo que ustedes tengan en este momento, porque cuando terminemos me gustaría que me dejaran esa definición si se mantiene, si cambia, si la modificó de alguna forma, que yo entiendo que sí va a haber algún cambio. Denise, hoy día la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones con esto de las tecnologías nos ayudan a tener algunos datos que antes eran difíciles visibilizarlo. Por ejemplo, el envejecimiento de nuestras poblaciones, el aumento de la expectativa de vida, cómo se han ido desenvolviendo nuestras personas mayores, cuáles son algunos de esos retos que presentan
nuestros adultos mayores y provoca que esa conversación que muchas personas tienen sobre el envejecimiento, como tú dices, que la vejez de ese proceso, esa conversación tenga algunos matices. Entonces pueden haber como diferentes formas de hablar de ese tema. ¿Cómo puede ser esa conversación de este envejecimiento y de este viejismo? Pues creo que hoy más que nunca se torna necesario y sumamente indispensable desde mi perspectiva que pensemos este tema por dos razones, ¿no? La primera, porque si no transformamos estos modelos culturales y sociales, que me encanta lo que tú comentas, ¿no? Es contextual, todo lo que nosotros podamos generar sobre lo que es una persona mayor, sobre cómo vive la etapa de la vejez, una persona es o responde específicamente al contexto en donde esté situado, ¿no? La edad es una construcción social. Entonces, como cualquier construcción social, se puede deconstruir. Así que vayamos pensando en un primer motivo para seguir reflexionando y seguir poniendo como el dedo en el renglón, porque específicamente si no cambiamos estos modelos culturales o estos imaginarios de lo que es una persona mayor, de lo que hace o no debería de hacer una persona mayor, son estos mismos modelos los que nos van a ver a nosotras o a nosotros, como decía, cuando seamos esas personas mayores, ¿no? Cuando tengamos 60, 65, 70, 80 o 100 años. Y el segundo motivo es porque la población está envejeciendo rápidamente. América Latina tiene una característica en común y es que los países estamos presentando cada vez más personas envejecidas, cada vez más personas mayores. Estamos viviendo más, pero no estamos viviendo bajo servicios de salud, por ejemplo, eficientes, de calidad o suficientes. Y esto también nos debería decir algo, ¿no? Debería de prender como este foquito crítico y analítico de poder referir cómo estamos pensando a la edad avanzada, desde dónde la estamos mirando, por qué la estamos mirando así y qué pudiese hacer yo desde mi propia campo de batalla, desde mi propia posición como licenciada en gerontología, como cuidadora, como profesional de enfermería, como médica, como trabajadora del hogar remunerada, o sea, cómo pienso a la edad, desde dónde la estoy pensando y específicamente cuando podamos dar respuesta a esto, nos vamos a dar cuenta entonces de todos estos estereotipos o de todos estos prejuicios que hemos lanzado hacia adelante. Les están apareciendo en pantalla pues unas imágenes que específicamente como que me gustaría que nos detuviéramos un momento a revisarlas, a pensarlas, porque aparece una imagen con personas mayores, ¿no? Personas mayores que son diversas, pero automáticamente cuando nosotros vemos una imagen, un sinfín de características se nos vienen a la mente y estas características pues están ligadas, por supuesto, a los modelos culturales y sociales que tenemos, ¿no? Entonces, esta imagen podríamos decir, esta imagen la he proyectado en otros espacios y me han contestado, pues son amigas que están jubiladas y que salen a tomar el café, ¿no? O son abuelitas que esperan a sus nietas y nietos en lo que salen de la escuela, ¿no? Y entonces vamos anotando qué es lo que pensamos al ver estas imágenes. ¿Qué características le estamos dando? Pueden ser características a lo mejor físicas, a lo mejor actividades que nosotros pensamos que están relacionadas y posteriormente cuando se proyecta qué significa esa imagen, hay una sorpresa inmediata, ¿no? Hay una sorpresa de decir, no podía creer que esta imagen me estaba hablando de otro concepto o de otras actividades o de otros modelos que rompen con la estructura que yo tenía. Por eso les comentaba, la edad, igual la vejez, la edad avanzada,
es una construcción social, como todas las edades, y como construcción se puede deconstruir. Podemos eliminar para volver a edificar otros modelos, pues más empáticos, amigables y, por supuesto, dignos para las personas mayores. Así como estás comentando, Denis, yo creo que es importante para poder reconstruir, tenemos que deconstruir esa idea y esa forma que estamos pensando. Y las imágenes hablan mucho y a mí lo que me gusta también es preguntar cuál es la historia que te provoca esa imagen, porque como tú dices, le enseñamos algo y hacemos una película ahí maravillosa y cuando nos dicen la realidad es como, ¿en serio? ¿Eso es lo que está diciendo? Así que en esa importancia de esa visión, de esa revisión, de esa búsqueda, de tratar de uno identificar lo que no es obvio, lo que se me hace muy fácil identificar, pues yo creo que esa es una de las invitaciones que hoy tú nos estás lanzando a cada uno de nosotros, Denise. Claro, y justamente aquí también como estas imágenes que evocan, ¿no? Que evocan los conceptos, repito, las historias que van ligadas muchas veces a lo que fuimos aprendiendo en casa, ¿no? Con la familia, en cómo se trataba a las personas mayores que teníamos cerca, las imágenes también que se nos proyectan en las escuelas, que tanto las escuelas como instituciones de formación están preparadas para hablar sobre el tema de envejecimiento, de vejeces, porque a mí me gusta decir vejeces en plural, ¿no? Ujú. No hay una única manera de transitar la etapa. Y al no haber una única manera de transitar la etapa, entonces no podemos reducir a que específicamente solo haya un tipo de vejez. Entonces, precisamente ligado a esto, una vez que ya recuperamos, reflexionamos, abrimos nuestra mente y de manera muy sincera colocamos en un papel o colocamos en nuestra propia mente qué características tenían estas personas de las fotografías, aquí viene la segunda parte de una actividad, ¿no? Tardamos muy pocos segundos en construir una idea. Muy pocos segundos y esta construcción identitaria, pues repito, muchas veces está anclada a nuestro contexto familiar, social, cultural, educativo, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo tardamos para poder retirar esa idea de nuestro modelo? Tomamos unos segundos, vamos a tomar entonces unos segundos para poder destruir estas ideas, para poder deconstruir, para poder volver a edificar algo, ¿no? Porque muchas veces estas ideas, como venía entre paréntesis en la imagen, no responden a la realidad. A veces estas ideas que nosotros nos hacemos de las personas, de una comida, de un lugar, muchas veces no corresponde a la realidad de lo que está pasando en la vida de esta persona, ¿no? Y tiendo a decir que casi siempre se relaciona con estereotipos negativos y sobre todo cuando vemos a las personas mayores, también con la sobreexaltación de características que, si bien podrían ser un poco positivas, pues siguen siendo un reforzador de los estereotipos, ¿no? Todas las personas mayores son sabias, todas las personas mayores son muy amorosas y muy tranquilas, todas las personas mayores, o sea, estamos viendo dos puntos importantes, tanto lo negativo como, y pongo entre comillas nuevamente, lo positivo. Entonces, ¿cómo podemos volver a deconstruir estas ideas? Igual cuando pase como la otra serie de imágenes, seguramente ustedes se van a dar cuenta y espero se puedan sorprender si fueron haciendo como esta actividad en este momento, poder saber cuál es entonces la realidad que expresaban estas imágenes. Y esta realidad, pues específicamente la cuentan las personas, las voces de las personas. Esta era la primera imagen que pudimos ver en donde estaban las personas, las mujeres mayores, ¿no? El grupo de mujeres mayores. Y específicamente les comparto que este grupo de mujeres mayores es un grupo que está denominado como no ter lata, que significa en portugués no tener vergüenza.
Y es precisamente eso lo que hacen las integrantes del grupo Lata 65, que es una idea muy revolucionaria basada sobre todo en este envejecimiento activo del que también nos habla la Organización Mundial de la Salud y que consiste precisamente en un grupo de personas que son las protagonistas de la edad, o sea, no podemos hablar de vejeces y envejecimiento sin anclar las voces de las personas que están hoy en día ocupando este puesto de ser personas mayores, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres mayores lo que hace es eso, basadas en una expresión artística generalmente mal asociada a los jóvenes, que es el arte callejero, pues ellas ponen y hablan sobre su arte, ¿no? Este arte que muchas veces está plasmado en todo nuestro contexto, está plasmado en las paredes, está plasmado como denuncias también colectivas hacia los estereotipos que experimentan las personas mayores. Específicamente, este es un grupo de mujeres mayores que buscan derribar los estereotipos a través de una actividad que está pues muy asociada únicamente con la juventud. Y la segunda imagen que también ya había pasado por ahí, pues tenía que ver precisamente con otro grupo de mujeres mayores. En este caso son 12 mujeres mayores que están en Argentina y que también desafían los moldes culturales, aprendiendo tareas que nuevamente han estado ancladas al ámbito masculino. ¿No? En el caso de el grupo de Lata 65, pues ancladas a la juventud, y en el caso de estas 12 mujeres que desafían los modelos culturales en Argentina, pues están aprendiendo actividades que han estado siempre pues catalogadas en el mundo de lo masculino, ¿no? Propias de los hombres. Y específicamente estas mujeres asisten a la Escuela de Gerontología Municipal y que son mujeres de más de 60 años, ¿no? Que se distribuyen a lo largo del salón en la universidad y aprenden a tapizar sillas, aprenden a serruchar maderas, aplastan y aprenden también el uso de los taladros, martillos en mano y se dedican sobre todo pues a generar también acciones positivas hacia su propio envejecimiento y la vejez en general. Y en la última imagen, que era un señor mayor, este señor, yo trabajé con él mi tesis de maestría, específicamente mi tesis de maestría fue enfocada a derribar los viejismos desde dos grandes categorías. Una de las categorías era el trabajo. Y esta persona mayor tiene 78 años en el momento en el que yo trabajé con él y era una persona que tenía un estudio fotográfico y pasó de la fotografía artesanal, como él me decía, esta edición manual, a hacer las técnicas digitales. Adquirió una computadora y con esta computadora también adquirió programas de edición que le posibilitaron aprender. ¿No? Aprender ahora el Photoshop, aprender también la digitalización de la fotografía y esto también nos habla entonces de cómo las propias personas mayores están derribando estos modelos que la sociedad ha generado a través de lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? En qué área tienes que estar, dedicándote a qué actividad tienes que estar. Entonces creo muy importante que no solamente anclemos lo que nosotros pensamos o nosotras pensamos sobre la vejez o sobre las personas mayores, sino también volteemos a preguntar qué piensan las personas mayores o de lo que se ha dicho sobre ellas, ¿no? Anclar las voces de las y los protagonistas. Me gusta como este postulado, sobre todo de las personas en condición de discapacidad. Nada de nosotros y nosotros. Nada de hablar de vejeces y envejecimiento sin las y los protagonistas de la vejez, que en este caso para mí son las personas mayores. Completamente de acuerdo. Así que todos los que están conectados, dejen su comentario, sigan dejando su comentario, que hoy estamos discutiendo un tema que entendemos que es sumamente importante, viejismos tumbando paradigmas, viejismo tumbando paradigma, y para eso tenemos a Araceli Denis Díaz Pedrosa, que es licenciada en
ontología. Así que, Denis, de verdad que en lo que llevamos hablando ya yo creo, ya tengo no sé ni cuántas páginas escritas. Así que eso está súper. Yo estoy seguro que es importante para cada uno de nosotros que estamos día a día realizando actividades, estando en contacto con las personas, que comencemos a entender esto y que lo empecemos a darle visibilidad con la intención, como tú muy bien dices, de deconstruirlo. Y al deconstruirlo lo podemos reconstruir con esta mirada más inclusiva, en donde le demos la participación a cada uno de nuestras personas mayores, porque si no le damos la participación, como que no estamos haciendo lo que se supone. Y lo otro chévere que dices, Denis, es la parte de que aprenden, porque esa es otra idea extraña, que dicen que nuestros adultos no pueden aprender, que ya hicieron esto de esta forma y ya no hay forma de que salgan de ahí. Y definitivamente no es correcto. Sí, completamente de acuerdo contigo. Creo que también como, repito, ¿no? Quizás por mi formación en investigación, específicamente siempre abordando temas relacionados con las personas mayores, estas metodologías cualitativas, ¿no? Que permiten voltear a ver a la persona, escuchar su voz, no dar voz, ¿no? Sino escuchar su voz, posibilitar el reconocimiento también de sus experiencias, de cómo ellas y ellos están experimentando algún problema desde donde la academia ha sacado múltiples papers, ¿no? Pero qué significa para ellos y para ellas estar viviendo 24/7 con ese problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos como estos estereotipos ya bien reconocidos y delimitados, volteamos ahora a preguntar realmente cómo lo vive, ¿no? ¿Cómo experimenta usted esto que se dice de usted, ¿no? Y justamente trabajando con esta persona mayor que les compartí en la fotografía, pues también me pude dar cuenta de estos aprendizajes constantes, ¿no? Tuve la oportunidad también en este trayecto de formación de trabajar con otras personas mayores. Una de ellas había terminado justamente su educación universitaria siendo ya una persona mayor, ¿no? Entonces, constantemente están estos ejemplos y casos de personas que rompen con los estereotipos, rompen con estos paradigmas. Por eso me encantó el título del día de hoy, ¿no? Poder no solamente reconocer qué son los viejismos, sino ahora, pues, poderlos romper, ¿no? Poder romper con los paradigmas y con los estereotipos que, pues, muchas veces han condicionado nuestras prácticas profesionales, pero también nuestras prácticas cotidianas. Ujú. Nuestras prácticas al ir a comprar al supermercado, y si frente a nuestro carrito hay una persona mayor, pues por ahí se escuchan, ¿no? Las quejas de lo lento que va la persona mayor, se escucha también a lo mejor que no sabe usar la tarjeta para poder pagar y tenemos que tener más tiempo entonces para esperar. Entonces, constantemente poder identificar que estos estereotipos no solamente se presentan en ámbitos específicos, sino están inmersos en nuestra vida cotidiana, en los chistes que decimos y de los que nos reímos, en las películas que vemos y que romantizamos muchas veces, están presentes en los tipos de ropa, qué ropa tiene que usar una persona mayor y cuál es una ropa de persona joven, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues tenemos una tarea y una responsabilidad muy grande. Así es, así, Denis, como tú estás comentando, y sí, yo creo que en este punto hemos logrado crear esa mirada y permitirnos el entender y comenzar a reconocer cuán cerca estamos de estos estereotipos. Y como tú dices, en el título, la primera palabra, la protagonista es viejismos. Entonces, tal vez hay alguien que está con nosotros o va a estar escuchando el episodio y se va a estar preguntando, ok, Denis, pero entonces, ¿qué es viejismo? Porque yo dentro de mi marco puedo imaginarme y yo quizás veo la palabra
y estoy pensando en alguna de las personas de las fotos que tú nos enseñaste. Entonces, ¿cómo podemos definir esa palabra de viejismos? Pues muchas gracias también por la pregunta. Creo que estamos iniciando por uno de los conceptos pues clave que llaman la atención en la presentación. Los viejismos son todos estos discriminaciones, esta serie también de estereotipos que se arraigan específicamente o que están anclados y tienen su base únicamente por la condición etaria, pero la condición de edad avanzada, ¿no? Porque tenemos dos conceptos que pueden parecer similares. El primer concepto es el concepto de viejismo y el segundo concepto es el concepto de edadismo. Ambos conceptos tienen que ver con la discriminación por edad, ¿no? El edadismo es la discriminación a causa de la edad, como su nombre dice, edadismo, ¿no? Pero las personas jóvenes podemos experimentar edadismo, que no te contraten en alguna empresa por tu edad, tiene que ver con una condición de edadismo. Pero el viejismo, que también es una discriminación por edad, se le añade el apellido entonces que es por edad avanzada. Las personas jóvenes no pueden experimentar viejismo, las personas jóvenes experimentamos edadismo, ¿no? Las infancias pueden experimentar edadismo, pero las personas mayores lo que experimentan es viejismo. La discriminación y la serie de estereotipos que se ligan a su ser mayor, pues está relacionada única y exclusivamente por tener más de 60 años o 65 años. Perfecto, yo creo que es importante esa definición y el poder identificarlo porque si reconocemos y si logramos tener claro la definición del término, probablemente por nuestras acciones van a ser más certeras y las vamos a estar reconociendo mejor, como aquí en esta imagen tú nos compartes, Denise, que dice que el viejismo es una forma de discriminación sutil pero profundamente arraigada, afecta no solo a las personas mayores, sino a toda nuestra percepción de ese ciclo de vida. Y yo creo que esa última partecita afecta a toda nuestra percepción del ciclo de vida porque también siendo joven hay alguna discriminación cuando le dicen, es que tú no puedes hacer eso porque tú eres muy joven. Entonces es un término bien amplio, pero cuando la connotación, la forma en que se emplea es una forma para minimizar, para rechazar, para restar, yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar acción en ese momento. ¿Qué quieres? Sí, 100% y coincido completamente contigo. Recordemos, y por eso decía al inicio, ¿no? Todo este trayecto es un trayecto, todo nuestro curso de vida, ¿no? Desde que nacemos, cómo fuimos socializados también a ver a la edad, a las personas mayores. Luego crecemos y nos insertamos en ciertos espacios también de socialización con amigas, con amigos, que también estos amigos y amigos tienen otro tipo de socialización familiar, ¿no? Y nos juntamos y por ahí, pues entonces saca alguien algún chiste edadista o viejista y todos nos reímos, por ahí luego tenemos en un trabajo y también se experimentan cierto tipo de discriminación y vamos creciendo, o sea, todo el trayecto de nuestra vida tiene que ver precisamente con poderlo reconocer, ¿no? Porque el viejismo está interiorizado, el viejismo es encarnado, pasa por todo nuestro cuerpo y al poderlo interiorizar y encarnar, entonces emitimos acciones, emitimos frases, emitimos palabras, emitimos cierto tipo de también sentimientos, rechazo, inclusive en la tesis de maestría que desarrollé, habían expresiones hasta de asco por los cuerpos mayores y todo esto se va situando y por eso también lo decía al un inicio, ¿no? Si no rompemos estos modelos, son los modelos los que nos van a ver a nosotros cuando nosotros seamos personas mayores. Entonces es necesario pensar esto como un continuo, no va a terminar.
Si no hacemos algo el día de hoy, no lo reconocemos, no lo hacemos explícito y no buscamos pasar a la acción, esto no va a terminar. Es una reproducción constante de lo que observamos, de lo que pensamos y de lo que decimos también. O sea, son estos tres procesos como bastante ya identificados. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo decimos que son las personas mayores y cómo actuamos ahora en consecuencia a todos estos dos procesos, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos y ahora cómo voy a actuar hacia con las personas mayores. Así completamente de acuerdo. Y si revisamos esa definición de edadismo de la Organización Mundial de la Salud, destaca lo que Denise nos acaba de decir. Por ejemplo, dice que los estereotipos es cómo pensamos, los prejuicios, cómo nos sentimos y la discriminación, cómo actuamos hacia las personas en función de la edad. Y ahí viene la sutileza, como nos estaba comentando Denis hace un ratito, esa sutileza que dicen y en el chiste y muchas veces en la parte de lo cotidiano, como tú nos estás presentando ahí, Denis. Sí, lo cotidiano, lo que se convierte en algo normalizado, en algo que si es normal, entonces que yo vea que mi papá o mi mamá están pues riéndose de esto, entonces no solamente lo normalizo, sino lo acepto, ¿no? Si todo mi grupo social está riéndose del mismo chiste, entonces es gracioso, ¿no? Entonces yo crezco pensando que esto es gracioso. No solamente, repito, no solamente se vuelve algo normalizado, sino al ser tan normalizado y cotidiano, se vuelve algo aceptable. Pero también me gusta decir en estos temas que nadie está exento de haber o experimentado un tipo de discriminación o haber sido quien haya discriminado. Y sobre todo en este viejismo que a mí me gusta decir que es un ismo postergado. Del sexismo sabemos muchísimo que es la discriminación, pues a causa del rol de ser mujer o ser hombre. De el racismo conocemos también muchísimo la discriminación por una cuestión de raza, pero del viejismo sabemos nada, sabemos muy poco, ¿no? Al grado de decir cuando alguien le dice a alguien, oye, ¿tú sabes qué es viejismo? No sabemos, a pesar de que es la tercer causa de discriminación, solo por debajo de estas dos que les había comentado, sexismo y racismo. Entonces, el poder, para empezar, saber qué es el viejismo, identificar que consiste en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actuamos sobre las personas pues, por su condición de edad mayor, nos lleva entonces a reconocer qué tanto hemos hecho nosotras y nosotros para perpetuar estos viejismos, ¿no? Y también nos lleva a reconocer qué tanto tendríamos que hacer para poderlos erradicar. Nadie está libre de esto y me gusta también decir quien esté libre de haber hecho algo que perpetúe los viejismos, que tire la primera piedra. A lo mejor muy pocos lo tirarán, ¿no? Porque estamos en este proceso de conocimiento, de descubrir nuevos contenidos. Por eso aplaudo estos espacios tan potentes para poder hablar de temas que están vigentes, que son prioritarios, pero que siguen permaneciendo, perdón, en la esfera oculta. No quiere decir que no sean importantes, quiere decir que esta apatía ante ciertos temas tiene que ver con la conveniencia de otros sectores, ¿no? La glorificación de la juventud también. Vivimos en sociedades en donde glorificamos la juventud y por eso el temor a ser personas mayores y por eso la reproducción constante y sistemática de los viejismos. Los viejismos no solamente están presentes en la familia, están presentes en las industrias culturales, la música, la moda, la ropa, la industria textil, están presentes también en la industria hollywoodense, están presentes en los centros de trabajo, están presentes también en las dinámicas personales y sociales, o sea, ya en pequeños grupos, o sea, los viejismos tienen que ver con una estructura.
Y esta estructura pues responde, por supuesto, a las múltiples instituciones dominantes, ¿no? Específicamente estas industrias culturales que se manejan desde los medios de comunicación, que siguen generando cierto sentido de pertenencia para personas. Hay muchas personas que utilizan los medios de comunicación inclusive para seguir perpetuando esto, ¿no? Seguir perpetuando los estereotipos y las discriminaciones. Así es, como tú muy bien estás comentando, la forma en que se perpetúa, porque como se normaliza, no lo vemos mal y como si hay un comportamiento que provoca que las demás personas se rían, pues probablemente déjame hacerlo porque quiero que la gente se ría. Entonces nos quedamos ahí en ese ciclo. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando en este tema de viejismos para ayudarnos a entender, a identificarlo, a saber qué es lo que es, con una definición para para poderlo identificar mejor. Entonces, uno de los aspectos que también que tenemos, Denise, es en el programa tenemos y nos enfocamos mucho en nuestros cuidadores. Y nosotros como latinoamericanos nos gusta tener ese contacto con nuestras personas y queremos que estén bien y queremos que se sientan lo más cómodo posible y llegamos a ver a nuestros adultos mayores como si fueran unos niños y nos gusta tratarlos y decirles que ella es mi reinita y él es mi principito y él es mi bebecito. Entonces en ese aspecto, ese tema que sabemos que lo hacemos no con una intención de minimizarlo, sino es como una forma de aprecio que tenemos. ¿Cómo podemos desarrollar ese tema en nuestros adultos mayores? Muchas gracias, Iván. Precisamente es una temática, un área que también me compete. Yo trabajo y colaboro con mujeres cuidadoras, específicamente de personas mayores, y justamente esta cuestión de la infantilización de las personas mayores aparece como un tópico al interior del tema de los viejismos, ¿no? ¿Qué significa infantilizar a una persona mayor? Son comportamientos habituales y creo que también como tú bien comentabas, muchas veces son comportamientos que emergen o tienen su raíz. En el amor, en el afecto, en el cariño y en el procurar que la persona mayor esté bien. Con nuestros cuidados, la persona mayor se sienta querida, se sienta protegida. Sin embargo, aquí viene como también otra parte, ¿no? Habría que reconocer cómo esta infantilización podría demeritar o podría limitar un poco las capacidades de las personas mayores como un derecho para poder decidir sobre su propia vida, ¿no? Y esto también me lleva a poder hablar y sobre todo quizás como recomendar, porque ha salido en múltiples encuentros que tenemos, tiene que ver con reconocer cuáles son los gustos de la persona mayor, ¿no? Si a la persona mayor le gusta que le digan abuelito, abuelita, justamente trabajando con este grupo de personas mayores que te comento, salió el tema porque aquí en México y al menos en Chiapas, que fue donde hice mi tesis de maestría, ahí en Chiapas es muy común decirle tía o tío a las personas mayores, sin siquiera ser tu familiar, ¿vale? Si no es como, ah, tío, ah, tía. O inclusive en los espacios de atención a la salud se les decía abuelitos y abuelitas. Y justamente decía, bueno, pues, ¿por qué no preguntarle a la persona mayor cómo le gustaría ser nombrada? Si a nosotras y a nosotros cuando llegamos a un espacio nos preguntan, cómo te nombro, ¿no? O sea, o cómo me refiero a ti. Veo que tienes dos nombres, o veo que eres maestra, o veo que eres doctora, o te gusta que te diga tu grado antes de tu nombre. Hay personas que dirán, no, tú nada más dime Denise, no hay ningún problema. Yo tengo dos nombres, ¿no? Araceli Denise, me gusta más que me digan Denise. Vale, entonces te digo, ¿sabes qué, Iván? Por favor, Denise. Perfecto, y tú lo haces. ¿Por qué no hacerlo también con las personas mayores?
cómo le gusta ser nombrada? ¿Cómo le gusta que yo me refiera a usted, ¿no? ¿Le parece que le diga abuelita, abuelito, madre, padre? ¿O me gusta que me digas Tomás? ¿O me gusta que me digas Mari? ¿O me gusta que me digas abuelita? Poderles preguntar, porque ligado a esta infantilización, no nada más quiero que nos quedamos con que infantilización es decirle madre, madrecita, no, sino cómo al momento de infantilizar, nosotros podemos también mermar sus capacidades, mermar su autonomía e inclusive mermar el concepto que ellas y ellos tienen de ellos, ¿no? Sobre todo este tipo de comportamientos que pudieran infantilizar, habría que reconocerlos y para mí un punto importante es poder preguntarles. Ahora bien, ¿sabes qué, Denise? Es que la persona a la que yo cuido pues ya no habla, la persona a la que yo cuido pues nada más pues está postrado en la cama y pues ya no tenemos como una interacción o una comunicación verbal, perfecto, ¿no? Pero a lo mejor también poder reconocer los gestos, poder reconocer a lo mejor pues una sobadita en la cabeza, ciertas acciones que permitan transmitir como nuestro afecto, nuestro cariño, etcétera. Y reconocer, repito, en qué condiciones se encuentra la persona, porque si es una persona que puede hablar, si es una persona que desea elegir la ropa que se va a poner ese día, ¿por qué nosotros llegar y decir, no, papacito chulo, tú te vas a poner esto? Y a lo mejor la persona dirá, sí, pero no me gusta, ¿no? No me puedo vestir yo, pero a lo mejor yo te puedo señalar qué camisa quiero ponerme, qué blusa quiero ponerme, qué pantalón quiero ponerme o cómo quiero peinarme. No me puedo peinar yo, necesito que tú, cuidadora, cuidador, lo hagas por mí, pero a lo mejor yo sí te puedo externar cómo me gustaría estar, ¿no? Cómo me gustaría al menos vestirme, peinarme, qué tipo de labial. Hace poco me decía una mujer mayor que pues ya no puede por un problema de artritis, ya no puede pintarse los labios, pero me decía, pero quiero ese color y me señalaba con sus ojos que en lugar de un rojo que constantemente su cuidadora le ponía, quería un naranjita, ¿no? Porque luego platicando con ella me decía, pues me gustan los colores como más otoñales y yo toda mi juventud lo hice de esa manera y eso a ella le generaba una autoestima, ¿no? Eso a ella le generaba el estar bien y eso siempre creo que va muy relacionado cuando hablamos de cuidado, el estar bien con lo que a la persona le resuena estar bien. Denise, me parece que cuando hablamos de la parte de infantilizar a nuestros adultos mayores, hay algunos ejemplos que son bien obvios, como lo que estamos diciendo del abuelito y el princesito y la reinita, pero hay otras partes que son también importantes señalarlas, por ejemplo, en la toma de decisiones, como tú nos estabas indicando, pero el no darle la oportunidad que hagan actividades, que se desenvuelvan, que salgan. Eso no significa que se va a permitir que hagan alguna actividad de riesgo, que se puedan caer o lastimar, ¿verdad? Lo que significa es que puedan tener esa libertad, que sientan esa libertad. Y también las famosas frases cuando le hacen los comentarios, no solamente de la persona quien está cuidando, que muchas veces sabemos que están cansados, agotados, pero sino de las personas que llegan a visitar a las casas donde están nuestros adultos mayores. Entonces le dicen frases que quizás pueden ser inofensivas de alguna forma, pero para la persona que está allí, que está siendo cuidado, que tiene una dependencia, algunas frases pueden ir calando en esa parte de su comportamiento, de su autoestima. ¿Cómo podemos ver esa área? Fíjate que trabajábamos esta cuestión también, te comentaba, ¿no? Yo colaboro con mujeres cuidadoras. Y específicamente una de estas mujeres cuidadoras me decía, mi mamá ya no puede hacer una actividad tan básica como es bañarse por sí misma, ¿no?
Entonces, el baño, también como quienes sean cuidadoras o cuidadores van a comprender, e inclusive también nosotras, ¿no? Nosotros lo podemos llevar. El baño es una actividad muy personal, muy privada y sobre todo para muchas personas se convierte en un tema, en un gran tema, ¿no? El baño. Ya no puedo hacerlo yo sola, necesito la asistencia de alguien. En este caso, la cuidadora era su hija. Pero también no vamos a invalidar que sigue siendo un tema para la persona mayor. A pesar de que ella no pudiera como hacerlo por sí misma, es un tema el que mi hija lo haga, es un tema el que mi hijo lo haga también, ¿no? Entonces, esto me lleva a poderles compartir que lo que hacía esta cuidadora era en la medida de lo posible, por eso vuelvo a hacer mucho hincapié en esto, reconocer qué cosas sí puede hacer la persona mayor para que la pueda seguir haciendo. Lo que estamos tratando de evidenciar es decir, no puedes hacer todo lo que implica el baño, pero puedes hacer una parte con mi vigilancia y con mi asistencia y voy a permitir que yo sé que esta actividad a ti te hace sentir bien y te hace sentir todavía útil con esto, tú la puedas seguir desarrollando el mayor tiempo posible. Entonces lo que hacía la señora es que no le gustaba que le limpiaran pues como las partes íntimas, ¿no? Entonces lo que hacía la hija era sentada la señora, frotaba con jabón una esponjita y le decía, lávate tu secretito, porque eso así la señora mayor así lo entendía, ¿no? Tenía un proceso también de deterioro cognitivo ya avanzado. Y la señora lo que hacía era esa actividad, sí la comprendía, sí lo hacía, ¿no? Muy bien. Me decía, claro, yo estaba ahí atrás de la silla presente en cómo lo hacía y posteriormente que la señora lo hacía, la cuidadora agarraba también su mano y lo hacían juntas. Me decía, yo, Denise, aprendí a ver el rostro de mi mamá. Cuando hacía esa actividad, a mi mamá le generaba todavía un sentido de decir, pues estoy haciendo algo que difícilmente voy a dejar que en algún momento lo hagan 100% por mí, ¿no? Que claro, esta situación pues no responde a alguien que ya no pueda hacer esa actividad. Por eso decía, tenemos que reconocer un número uno, qué actividades pueden hacer las personas mayores y quieren seguir haciendo. Porque también hay actividades que dicen, pues no, sí puedo ir al centro de día, pero no quiero porque nos la pasamos dibujando y pegando sopita en la hoja. Sí puede hacerlo, sí, pero tampoco vamos a obligar. Por eso lo puse, ¿no? Negar actividades sin justificación. Y la justificación muchas veces no solamente viene de la cuidadora o el cuidador, sino de la propia persona mayor. No quiero hacer esta actividad. ¿Por qué? Porque ya no me llena, porque me la paso mal, porque me infantilizan, porque me tratan como tonto, como tonta. Entonces también tenemos que escuchar esas voces. Y súper importante y más en este tiempo en donde estamos buscando que sea una sociedad más abierta, donde tratamos de hacer espacios más amigables para para todas las personas que tienen alguna discapacidad o alguna limitación en su movimiento, para las personas que tienen alguna limitación visual, tratamos de hacer estos espacios más accesibles, amistosos para cada uno de nosotros. De ahí es donde vienen las ciudades amistosas, la forma en que queremos que todo el mundo disfrute, que puedan tener acceso a, a bailes, a fiestas, a estadios, a deporte, en fin, queremos hacer que se logren esos cambios en ese mundo donde todos y todas podamos disfrutar. Verdaderamente quiero agradecerte que hayas sacado de tu tiempo y estés con nosotros para ayudarnos a entender esto de estos viejismos, que podamos poner nuestro granito de arena en esta sociedad donde la intención ser más inclusivos con todas nuestras personas. Y de ahí hay una información que me gusta mucho que tú la hayas traído, que es esta de un mundo para todas las edades. ¿Qué tenemos ahí? Sí, precisamente como me gusta decir el problema y también ciertas acciones para poder coadyuvar, ¿no? A su solución. Que si bien la solución pueda ser
una gotita de agua que genere un gran surco o un granito de arena, como nosotros queramos verlo, ¿no? Porque a veces pensamos en soluciones para erradicar completamente. No, esto tiene que ver con algo histórico, tiene que ver con algo macro que puede ser muy complejo derribarlo de la noche a la mañana, pero ¿por qué no iniciar hoy? Y justamente dentro de las propuestas ya presentamos como la problemática, ¿no? Que vulnera, que lacera el autoconcepto, la autoestima de las personas mayores cuando experimentan pues estas discriminaciones, estas infantilizaciones, etcétera. Y a lo mejor la audiencia dirá, pues bueno, ¿y cómo podríamos entonces ser parte de la solución a esta problemática? Y justamente por eso comentaba, ¿no? Tenemos que plantear estas sociedades para todas las edades, no solamente para las infancias y las juventudes, sino para que seamos sociedades en las que sea un placer envejecer, ¿no? Las ciudades amigables no bastan con poner rampas y que las personas puedan bajar de manera cómoda, sino las ciudades amigables pues también responden a estas cuestiones sociales y culturales que son muy indispensables. Y un punto importante es que podamos cambiar el concepto que tenemos sobre las vejeces y sobre el envejecimiento, ¿no? Si recordamos que el envejecimiento es como todo este proceso, no estamos, no es demasiado tarde para poder iniciar el día de hoy. No importa la edad que tú tengas, es necesario que podamos reformular el concepto de envejecimiento. Es una etapa y como cualquier etapa, tenemos que verla también de manera natural, es algo irreversible y eso también tenemos que aceptarlo. Y número dos, es algo heterogéneo. No podríamos seguir pensando en sociedades para un solo modelo de persona mayor, ¿no? Tenemos que pensar en vejeces, tenemos también que empezar a hablar en plural. También tenemos que desafiar los estereotipos y los prejuicios a través de nuestro lenguaje. Viejitos, viejitas, personas mayores, personas adultas mayores. Vamos a utilizar los términos que son políticamente correctos, porque así también lo mencionan las instancias y las instituciones internacionales, pero también porque atrás de esa palabra existe discriminación y existe también vulneración a los derechos. Entonces, no solamente pensemos en hablar políticamente correcto, sino también pensemos en que nuestro mensaje resuena en los sentires de las personas mayores. Entonces, personas adultas mayores o personas mayores. Otro punto importante también es que podamos no referir a abuelas o abuelos, sino que podamos saber si cómo a esta persona le gustaría ser nombrada. Y eso es muy necesario en nuestros contextos. Eso es muy necesario también como una forma para incluir a las personas. ¿Cuántas veces nos hemos volteado en la práctica profesional a preguntarle al paciente que llega 10 o 15 veces lo hemos visto y le hemos preguntado cómo le gusta ser nombrado? Veo en su expediente que tiene dos nombres, pero ¿cuál de los dos le gustará más? Y así a lo mejor genero también un vínculo diferente al convencional. Visibilizar, por supuesto, las contribuciones que tienen las personas mayores. Las personas mayores muchas veces no solo son receptores de cuidados, no son entes pasivos que ya no pueden hacer nada porque pues ya no pueden hacer sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, sino son personas, como ya lo vimos en las imágenes, que hacen arte callejero, que aprenden a tapizar, que aprenden a utilizar los serruchos, que compraron computadoras y aprendieron a utilizar aplicaciones de edición. Son personas que también aprenden, pero también enseñan y son personas también que cuidan. No solamente son el receptor o la receptora de cuidados, son personas que cuidan a nietas y a nietos, son personas que cuidan a papá o a mamá también. En estos tiempos ya vemos a dos generaciones de personas mayores viviendo en una misma casa y quién cuida a quién, ¿no? Normalmente pues es el hijo o hija de 60, 65 años cuidando a papá o a mamá de más de 80 años. Entonces, sí tenemos que reconocer como un punto para poder derribar estos viejismos. Y por último, que me parece no menos importante, romper con el silencio.
romper con el silencio y con las risas que se anclan a la vejez, ¿no? Romper con estos chistes, porque si no rompemos con este silencio, si nosotros no hablamos, lo que no se habla, lo que no se nombra no existe, de lo que no se habla no existe. Entonces, si nosotros seguimos normalizando esto, seguimos siendo parte del problema y no parte de la solución como es lo que se busca. Entonces, ahora... Normalmente se dice que el conocimiento da poder. A mí me gusta decir que el conocimiento nos da responsabilidad. Ahora ya tenemos este conocimiento, ¿qué vamos a hacer con él? Tenemos que ser responsables y hábiles para utilizar esta responsabilidad en aras a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y por supuesto volver a centrar que si no cambiamos estos paradigmas, si no derribamos estos estereotipos, lo mismo que estamos viendo con las personas de hoy que son mayores, son los mismos lentes que nos van a ver cuando nosotros seamos mayores. Así que sí es necesario adquirir una responsabilidad compartida, colectiva y por supuesto sensible con las necesidades de las personas mayores. Completamente de acuerdo, así que todos vamos a trabajar para ir cambiando esa forma de ver y de hacer las cosas para que cuando nos toque a nosotros, ya ese granito de arena que estamos poniendo hoy, poderlo disfrutar de aquí a X cantidad de años. Denise, las personas que están interesadas en estar en contacto contigo, ¿cómo te pueden contactar? Está mi correo electrónico en la presentación también. Sí, bueno, está mi página de Facebook, aparezco como Denise Díaz, igual ahí publico los talleres o cursos que imparto, algunos son presenciales, tristemente, otros son virtuales, pero pueden seguirme por ahí y el correo electrónico que también pues aparece dentro de la presentación. Así que estamos terminando este episodio en donde le pusimos el título de Viejismos tumbando paradigmas, porque la intención es esa, es reconocer y trabajar para prepararnos y llevarnos a esa reflexión sobre cómo nuestras creencias tienen esa fuerza, tienen esa capacidad de cambiar y modificar nuestras actitudes, la importancia de derribar esos paradigmas, no solamente para crear una justicia, sino también para celebrar una experiencia, la sabiduría que nuestros adultos mayores aportan a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestra sociedad en general. Así que nuestra invitación de hoy es que reflexionen, que conozcan, que actuemos para poder tener una sociedad más inclusiva. Así que Denise, de verdad te la agradezco súper, espero que te hayamos tratado bien y que quieras regresar a hablar con nosotros de otro tema. Claro que sí, muchas gracias Iván y a todo el equipo de Signos Vitales, de verdad, mi reconocimiento, un trabajo muy, muy bonito, sobre todo potente y repito, creo que a lo largo de toda la charla aplaudo que sigan existiendo estos espacios para hablar de múltiples temas que nos competen a todas y a todos y sobre todo también poder reconocer esto, ¿no? Que como personas somos integrales, no solamente estamos compuestos de biología, sino también requerimos como de estos componentes sociales y culturales, así que muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el acompañamiento y pues yo puesta, cualquier tema que sea de interés para ustedes, que también a lo mejor la audiencia pueda por ahí colocarnos qué temas quisieran, yo encantada. Sin nada más que decir, esperamos que la invitación está hecha, que se conecten a las páginas de Signos Vitales, al canal de YouTube, aquí a la página de Facebook también, que le den a la campanita para que el algoritmo nos reconozca y más personas puedan disfrutar del contenido. Así que nos estamos viendo el próximo sábado con otro nuevo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Así que nos vemos. Bye.